Mientras ya hemos verificado que el video y el audio está idóneo para comenzar la ponencia, entonces vamos a comenzar a leer de manera breve la hoja de vida del doctor. El profesor doctor Alfonso Zambrano Pasquel es abogado, graduado en 1973 en la Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil, doctor graduado en 1979 en la misma universidad. Ha sido profesor desde el año 1978, hace más de 40 años, en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. En su larga carrera como docente se ha desempeñado como penal, parte general y parte especial, profesor de Derecho Procesal Penal, de Criminología y de Política Criminal. Ha publicado 50 libros en Argentina, Perú, Colombia, Chile y Ecuador, en los que abarca las materias en docencia, el derecho constitucional y el sistema interamericano de derechos humanos. Tiene estudios de posgrado en Derecho Constitucional. Ha sido conferencista invitado como académico y docente en Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Perú, Venezuela, México, Argentina, Chile, Colombia, Cuba, Costa Rica, Perú, Bolivia y Venezuela. Ha sido profesor de posgrado Central de Caracas, Venezuela, en la Universidad Andina Simón Bolívar de Quito y en la Universidad Nacional de Loja, y de Criminología, doctor Jorge Zavala Vaquerizo, de la Universidad de Guayaquil, la cual fue nombrado como subdirector. Posgrado en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega de Lima, Perú, en materia de Derecho Procesal Penal, y ex profesor de posgrado de Política Criminal en la Universidad de Guayaquil, conferencista invitado en la Maestría de Derecho Penal de la Universidad de SINU en 2019. Es autor de un Código Penal para Ecuador de 1995, del Código de Procedimiento Penal del 2000. Y tiene una amplia trayectoria. Doctor, por favor, vamos a ver, vamos a ver, doctor Pasquel. Para que inicie con la ponencia. Y tiene encendida la cámara, doctor. Hola. Vamos a iniciar con el tema criminología, droga y criminalidad. Muy buenas noches, no sé si me escucha bien. A veces el internet se pone medio intermitente. No hacemos propaganda gratuita, pero tengo una banda que no es tan barata tampoco, pero pasa y pasa. No sé si ahí me escuchan bien. Doctor, en este momento sí le escucho perfectamente. Bueno, esperemos que no haya dificultades y aprovecharé el tiempo disponible, asignado. Cuando se me hizo la invitación, me pareció interesante en esta ocasión poder compartir con ustedes tal vez la experiencia y el conocimiento que producen los años en un tema muy sensible como el que tiene que ver con el tema de el incremento de la criminalidad. Cuando nosotros estudiamos en criminología, tratamos de identificar los factores, en el caso de la criminología de corte sociológico y crítica que yo he estudiado y sobre la que he dado clase más de 30 años, buscamos estudiar los factores desencadenantes de la criminalidad. Y cuando tenemos los factores desencadenantes de la criminalidad, la política criminal nos permite encontrar respuestas, porque si no nos quedaríamos con un marco teórico a veces interesante. Y la gran pregunta es, bueno, ¿y qué hacemos? Ya tenemos un diagnóstico, estos son los factores que permiten explicar el nivel de criminalidad, y luego la gran inquietud es, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Para eso sirve la política criminal, que no es un tema de olvido de este gobierno, ni del anterior, ni de los anteriores. Lamentablemente es una tendencia en los estados premodernos y modernos olvidarse de temas de política criminal
porque a veces creen los llamados expertos, que de expertos tienen nada, sino el nombre, que una política criminal adecuada puede ser, por ejemplo, aumentar las penas, o frente al tema carcelario, más cárceles. Cuando eso no es enfrentar, y yo creo que el tema de la cárcel es importante, porque nos permite un poco apreciar y tratar de encontrar explicaciones valederas. Todo este proceso para los amigos que no son ecuatorianos, este proceso de una violencia carcelaria ecuatoriana que es sistémica, que es estructural y que tiene que ser abordado, como yo digo, también con una visión holística. Hasta hoy no hay esa visión. Vamos a ver qué ocurre, porque son más de 330 muertos en un país pequeño como Ecuador, solamente como consecuencia de la violencia carcelaria ecuatoriana. Y hoy día, por mera curiosidad, buscaba alguna información y encuentro, y la subí a las cuentas que yo utilizo en redes sociales. Podemos hacer la propaganda gratuita, a mí de Twitter no me da ni, bueno, no cuesta, de manera que estaría agradecido con ese espacio, pero para tener idea del nivel de violencia, de criminalidad, yo ya a mi edad soy enemigo del tremendismo, no va a solucionar nada, pero hay que ser muy objetivos en el análisis. Ustedes averigüen cuántos muertos en el año 2021 tuvo el departamento de Sinaloa en México, la cuna y tierra del Chapo Guzmán. En el año 2021, Sinaloa tuvo aproximadamente 600 muertos. 600. Revisen cifras. ¿Cuántos muertos tuvo la provincia del Guayas en Ecuador? Alrededor de 930 muertos. Y no soy tremendista, son las cifras reales. Y Guayaquil, más de 600, solamente Guayaquil, que se convirtió penosamente en la ciudad más violenta en el Ecuador. Y el tema no para, porque hasta hace 2 días, estamos a 13, al día 11, 46 muertos en Guayaquil. 46, más de 4 muertos por día. Es decir, no para el nivel de violencia, y eso de alguna forma tiene que ser mirado como corresponde, porque el Estado, cuando nosotros estudiamos en criminología, los sistemas de control social formal, estamos pensando primero en la policía. Y a ratos, si el gobernador de la provincia del Guayas, con muy buenas intenciones que tiene, nos dice que pues en este año, decía para diciembre, llegamos a 200 toneladas, 210 toneladas de cocaína en un año en Ecuador. Y él decía, qué eficiente el operativo. Yo alguna vez le dije, usted debiera estar no solazado con la eficiencia, sino hondamente preocupado. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos una comparación aproximativa, el año 2020 en Ecuador fueron aproximadamente 128.4 toneladas. No, esa fue la cifra real de la policía. Y en el año 2021, 210 toneladas, casi se duplica. ¿Y eso qué significa? El 15, máximo el 20% de la droga que se va del Ecuador. Por eso, ustedes vean información. La BBC de Londres, que no gana nada haciendo escándalo, es muy objetiva en sus análisis y dice, Ecuador es la autopista de la cocaína de América Latina. Y eso tiene que ver con la explicación en el ámbito criminológico del tema de las drogas y del tema de la criminalidad, que yo le puse así al vuelo como una suerte de tema general. Miren, si ustedes buscan indicadores, me preguntaba hace un momento Carolina si iba a utilizar o compartir pantalla, y le dije que no era necesario.
pero para tener una idea, hasta el 30 de diciembre, un día antes de terminar el año, en Ecuador había 2.464 asesinatos. En el año 2020, para diciembre finales, eran 1.362. 923 muertes violentas se dieron en la provincia del Guayas y solo en Guayaquil 600 casos. Por eso dije, Guayaquil penosamente tiene la misma cantidad de muertos que tiene el departamento de Sinaloa, que es el equivalente a una provincia en México, considerada y es un país de altísimo nivel de violencia. En la zona 8 de Guayaquil, que comprende Guayaquil, Durán y San Borondón, concluyó el año con 682 muertes violentas, 320 casos más que los registrados en el año anterior, que cerró con 362 casos. A nivel nacional, en el año 2020 había 1.102 casos de muertes violentas. En el año 2021 se cierra con 2.464 asesinatos. Estos datos son tomados de cifras que proporciona la propia Policía Nacional. En la penitenciaría electoral en el último año fueron más de 200 personas muertas. Hombres están calificados en buena hora, que ahí no hay victimización de género dentro de la cárcel, y ojalá que no haya ninguna mujer muerta en ninguna parte, ni en la cárcel ni fuera de ella. Pero fueron 330 víctimas dentro de la cárcel ecuatoriana. Esas son cifras reales. Y a veces, cuando estamos planteando, habría que pensar, porque miren, hay dos factores desencadenantes del altísimo nivel de violencia y de criminalidad que en este momento sacude a nuestro país. Un descontrol total en el ingreso de armas. Y también, a ver, alguien va a decir, oiga, pero espérese un momento. Si la policía capturó 210 toneladas de cocaína, qué altísima eficiencia. En un programa de un medio de televisión, se dijo el otro día, y me parece que incluso los que hablaban, autocalificados como expertos en temas de política criminal, algunos decían, en Colombia el año 2021 la producción cocalera fue 380 toneladas, pero es que eso no corresponde a la realidad. Hoy día hablaba en oficina con uno de los abogados, le dije, ¿alguien va a creer que Colombia solamente produjo 380 toneladas de cocaína en el año 2021? Y de las cuales el Ecuador decomisó 210 toneladas. No, es que no corresponde a la realidad. La media internacional dice que eso es el 10, el 15%. Asumamos que fuese mucha la eficiencia, el 20%. Eso significa que se fueron alrededor de 800 toneladas de cocaína por los puertos y aeropuertos de Ecuador en general. Y en el tema de las armas, la policía ha detectado, porque ahora se utilizan para las ejecuciones sumarias, rifles de asalto, subametralladoras, ametralladoras, ya pistolas de calibre 9 milímetros. Para los que nos gustan las armas, tenemos una idea de qué significan todas estas armas. Ya las pistolas de 9 milímetros ya casi como que, no claro, no son el equivalente de una pistola de juguete, pero utilizan armas de asalto, le fajan 30, 40 tiros a una persona, es decir, para que no haya la posibilidad o el riesgo de equivocarse o de fallar. A la directora de la cárcel de Guayaquil ya sufrió un atentado hace 2 días. En esta semana, primera semana de enero del año 2022, ya son más de 30 toneladas de cocaína. Ya dicen los montubios de mi tierra, ni cosquilla, 30 toneladas, 2, 3 toneladas. En el tema de las armas, porque la violencia está alimentada por la cantidad de armas que ingresan.
Estados Unidos, que es el paradigma para muchas cosas, y muchas cosas las hace bien, no todas, pero algunas sí. La segunda enmienda de Estados Unidos, las enmiendas, yo le digo a mis alumnos, son casi como los 10 mandamientos, están escritos en piedra. Una sola enmienda en Estados Unidos se movió, la que tenía que ver con la prohibición del alcohol hacia el año 1919, de hace 100 años y algo más. Duró 34 años hasta 1933. Es la única enmienda en Estados Unidos que dio marcha atrás, como decía mi abuela del campo, que tuvieron que recular y frente a la mafia ítalo-norteamericana dijeron, es que la prohibición no nos ha servido para nada, ¿verdad? Entonces, es la única enmienda que luego da marcha atrás y en el año 1933 se dicta una nueva enmienda que elimina o suprime el tema de la prohibición del alcohol. Y la segunda enmienda garantiza en Estados Unidos el derecho a que haya una milicia popular o en el pueblo con armas y el derecho a tenerlas y portarlas. Por eso es que ustedes ven en los hechos reales que la gente en Estados Unidos, cualquier persona que tiene armas, desfila por la calle con un arsenal de armas. ¿Por qué? Porque el Estado se lo permite. Por eso es muy complejo el tema del control de armas y no lo va a ver, es muy, muy difícil. Por allí, bueno, la policía de pronto le exige que un certificado de que está bien de la cabeza, no sé, en cualquier parte se puede obtener certificado falso también, pero asumamos que no. Pero hay factores desencadenantes de conductas criminales que están más allá del diagnóstico de un médico. Pero el hecho cierto es que también Estados Unidos tiene más muertes violentas por año. Las armas son la primera economía mundial subterránea que genera alrededor de 800.000 millones de dólares por año. ¿Cuál has entendido el número? 800 billones de dólares, que son 800.000 millones. La segunda economía mundial subterránea es el tráfico de drogas ilegales. ¿Cuánto genera? Un poco más de 500.000 millones de dólares por año. Es decir, 500 billones. Y este año debe ser mayor porque una tonelada de cocaína cuesta en Estados Unidos aproximadamente 25 millones de dólares. Más o menos un kilo está en 25.000 dólares. Pero una tonelada de cocaína en Europa, que es el principal mercado del cual los grandes productores y traficantes latinoamericanos surten en el mercado europeo, una tonelada de cocaína en Europa cuesta alrededor de 60 millones de dólares. Fíjense, 60 millones. Si ustedes calculan que en el año anterior los alijos de cocaína que fueron decomisados son de 210 toneladas. Si ustedes promedian entre 25 millones de dólares Estados Unidos y 60 Europa, y hagan un promedio de 40 millones de dólares por tonelada entre el mercado norteamericano y el mercado europeo. Si son 200 toneladas de cocaína, ¿tienen idea ustedes de cuánto vale esa cantidad de droga? Esa cantidad de droga vale alrededor de 8.000 millones de dólares. 8.000 millones de dólares. ¿Y ustedes creen que los narcos, porque es bastante dinero, pero qué cantidad de droga les permite mantener el negocio, entre comillas, que se han caído 200 toneladas y este año se sigue cayendo droga? Incluso hay la explicación de algún oficial de policía que maneja el tema de inteligencia, dice que mucha de la droga que salió en el año 2021 es la droga que estuvo camuflada o guardada en la época de la pandemia. Es posible, porque para el caso de Ecuador, miren, es tan grave el tema de las drogas que se hace el aviso, el anuncio, luego se baja un poco la guardia en el tema, como que dice no escandalice más. El ejército ecuatoriano en operativos antidrogas
en Amazonía ecuatoriana, porque alguna vez se ha dicho, no, es que el Ecuador nada más es país de tránsito. Bueno, si somos país de tránsito, somos el principal exportador de cocaína en América Latina, para vergüenza y para preocupación. Lo otro, en Amazonía ecuatoriana, el ejército nuestro ha descubierto laboratorios de cocaína de buena tecnología, con capacidad para procesar entre 2 y 3 toneladas semanales de cocaína. Un laboratorio en la Amazonía ecuatoriana puede estar produciendo alrededor de 10 toneladas de cocaína por mes. ¿Cuántos laboratorios hay? No sé. Las armas. Y la policía sabe de dónde vienen las armas. Las armas vienen básicamente de Perú. ¿Por qué? Porque Perú tiene, hasta donde yo conozco, libre importación de armas. Entonces, son muy porosas el ingreso de las armas por la frontera peruano-ecuatoriana. Pero es que la policía no tiene personal suficiente o, cuidado, estamos entrando en campo minado. Hay un nivel de corrupción institucionalizado muy alto que hace poroso el ingreso porque se cobra por el ingreso. Por la una frontera y por la otra frontera con Colombia, porque yo soy muy objetivo en el análisis y alguien hizo un cuestionamiento y me dijo, usted ha cuestionado y he dicho, y lo reitero, un error de política ecuatoriana haber suprimido la base aérea de Manta. Un error. Nada más. Ustedes se imaginan, porque después de 1 o 2 años se descubre que en la base aérea de Manta 1 tonelada de cocaína enterrada en la base aérea. Ustedes van a comer el cuento, o como dicen los colombianos, a mamar gallo, que esa cocaína era del sargento y del cabo que la cuidaba. Probablemente no. Cuesta mucho, pero se los descubrió. Y cuando esta persona me hizo una observación, le dije, a ver, me dijo, ¿usted sabe dónde se fue la base aérea de Manta? Le digo, claro, se fue a Colombia. Y si usted sabe qué pasa, le digo, sí, en Colombia hay como 4 bases norteamericanas. Pero le voy a responder algo. Colombia es el principal productor de cocaína de América Latina. Del mundo, Colombia. Sí, ¿y qué pasa? Que era Buenaventura el principal puerto exportador de cocaína de América Latina y de Colombia en particular. Hoy, claro, si hay control, ya no se va por los puertos ni aeropuertos colombianos. ¿Qué pasó? Nos pasaron la factura. Habría que decir, ese fue el día que se jodió Ecuador. ¿Por qué? Porque ahora la cocaína viene a Ecuador y sale por puertos y aeropuertos. La BBC de Londres hace un tiempo, porque el nivel de corrupción es enorme. Estoy hablando de historia de 5, 6 o 7 años. Y ahí está, busquen ustedes en YouTube, YouTube no nos da ni para chupar un mango, pero ahí está, busquen un corrido, el corrido de Micapi de los Tigres del Norte, dedicado al capitán Telmo Castro. Capitán Telmo Castro, ¿quién era? Un cancerbero de los carteles colombianos y mexicanos, porque México no produce cocaína, México produce heroína y marihuana. O sea, de buena calidad la Sintepa compite con los norteamericanos que hoy la quieren legalizar, claro, porque la están produciendo, hasta artesanalmente. Entonces, y si alguien me pregunta, si yo a lo largo de 30 o 40 años escribiendo y hablando sobre el tema, he dado alguna respuesta, yo les voy a decir cuál ha sido y es mi posición. Sobre eso está saliendo incluso un libro mío que se llama Criminología Crítica, Derecho Penal Crítico, Política Criminal y Drogas. Está circulando con la Corporación de Estudios y Publicaciones de Quito, que recoge mucho material mío publicado durante algunas décadas y llegó el momento de alguna publicación actualizada. Yo he sostenido y sigo sosteniendo. La única salida racional al tráfico de drogas ilegales, la única, sería la legalización. Legalizarla. No digo que esto es incentivar consumo, no, hablo de legalizar para desarmar las bases económicas del crimen organizado, que esto es tráfico de drogas. Y entonces ustedes pueden preguntarse, entonces, ¿y por qué no se legaliza? Por una razón de fondo.
porque el 80% de lo que produce la economía, según la economía mundial subterránea, se lava en la banca del primer mundo. El 80%, o sea, alrededor de 400.000 millones de dólares por año se lavan en la banca del primer mundo. Alguna vez, aquí en la Universidad Católica de Guayaquil, que yo no nací como estudiante, pero yo digo, me doctoré como profesor en la Universidad Católica y es mi alma mater por adopción, Universidad Católica de Guayaquil. Yo me retiré ya hace 2 años de la clase formal de la carrera de Derecho, me quedaron los posgrados. Alguna vez vino un profesor Bruce de la Universidad de Miami. Estaba en la Universidad Católica, a mí me llamaron 3 horas antes y me dijeron, Alfonso, el decano sugiere que venga a la universidad. Este profesor de la Universidad de Miami, Bruce, iba a hablar sobre el tema del narcotráfico en América Latina, quiere que venga. Y yo le dije esto que estoy comentándole. Claro, para aquella época, el tráfico de cocaína generaba más o menos, yo recuerdo las cifras tomadas de los trabajos de Fabio Castillo, un autor colombiano que publicó Los jinetes de la cocaína, la coca nostra, luego Los nuevos jinetes de la cocaína. Para aquella época, hace 15, 20 años, se hablaba de 100.000 millones de dólares por año. Entonces, el profesor Bruce, yo dije, el 80% se lava en la banca del primer mundo. Él se sintió medio molesto y me dijo que Estados Unidos no necesitaba ese 80%. Yo le dije, profesor, yo no dije Estados Unidos, dije la banca del primer mundo. Vean ustedes la lista, los principados, los paraísos fiscales que no solo tienen para esconder dinero de la corrupción, como los Panama Papers y los papeles de Pandora, sino también dinero que proviene del tráfico de drogas y del tráfico de armas. Y yo me refería a la banca del primer mundo, no solo a Estados Unidos. Esa es la razón por la cual no va más allá la discusión, la legalización. Ustedes pónganse a pensar, para los que les gusta trabajar con números, ¿qué significaría sacarle al flujo económico una cantidad que bordea los 400.000 millones de dólares por año? Yo no sé sinceramente si quebraría la economía mundial, porque las ayudas que da el Fondo Monetario y una suerte de verdad de ayudar a los pobres por goteo pueden llegar a 40.000 millones de dólares en un año. Cuando estamos hablando de 400.000 millones de dólares es muchísimo dinero. Entonces, el gran negocio, ¿por qué me refería al capitán Telmo-Castro? Pues tiene que ver también con la violencia en la cárcel, pues ojalá que esté en el lugar, no digo en el lugar que le corresponde, ojalá que el señor haya sido generoso y lo tenga en un lugar intermedio por lo menos. Los carteles colombianos, que principales productores de cocaína en América Latina, reciben la visita de los carteles mexicanos y encuentran a un gran pivote para el transporte de la cocaína, que fue, porque ya lo asesinaron en la cárcel, el capitán Telmo-Castro. Él transportaba la cocaína en los camiones del ejército ecuatoriano. Él era capitán de línea, estaba en servicio, él utilizaba camiones del ejército, y esto no lo digo Alfonso Zambrano. Vean, busquen Telmo-Castro BBC de Londres y le sale toda la información documentada de la BBC. Y nadie tampoco lo ha desmentido. Imagínense ustedes, ¿cuánto ganaba? $100 por kilo. Entonces, ustedes calculan una tonelada de cocaína, ¿verdad? Representaba $100.000. 10 toneladas eran $1 millón. 100 toneladas eran $10 millones por transportar la cocaína. Desde Colombia a Ecuador en camiones del ejército con personal uniformado a los puertos para que se vaya la cocaína. Ese es el capitán Telmo-Castro. Entonces, ya no habrá ningún otro Telmo-Castro, no lo sé. Él se llevaba todo ese dinero, solamente él, o lo compartía, tampoco lo sé. Es que eso es delincuencia organizada. Es una delincuencia de estructura que maneja, pero muchísimo dinero. Entonces, por eso dije, la otra frontera, la frontera norte, Colombia, es que el ejército no tiene personal para poder controlar el ingreso de droga que viene por la frontera. Sí tiene personal. Entonces, solamente serán el 20% se habrá caído o es mucha más droga y eso es una pequeña cantidad. Miren, uno de los aciertos del actual gobierno
Yo no tengo ninguna relación ni a favor ni en contra con el ciudadano Guillermo Lazo Mendoza, ojalá que le vaya bien, para el bien del país. Un acierto que es algo que yo había sugerido, que después lo repitió la general Atanya Varela. Miren, ¿cuántos containers mueven un puerto como el de Guayaquil? En los últimos datos eran más de 1.200.000 containers por año. La policía, ¿cuánto podía escanear? Está en trabajo mío publicado. La policía dice que podía escanear el 2%, que podía controlar, no escanear, el 2% de la carga. Después dijo que podía mejorar el servicio entre el 5 y el 10%. ¿Ya? O sea, si fuese así, el 90% de los contenedores no son revisados. El 90%. Y hay una almacenera de estas extranjeras que está en el puerto por donde sale el 90% de la cocaína del puerto de Guayaquil. Y claro, hace propaganda, hemos traído equipos para combatir el contrabando. Digo, está bien. ¿Y por qué no traen equipos para escanear toda la carga? Porque es parte del negocio. Yo sostuve y reitero, ahí la respuesta racional es hay que escanear toda la carga en puertos y aeropuertos. Hay un decreto del presidente, se dijo que hasta diciembre debía estar ya operativa esa. Eso sí es una respuesta política criminal racional, adecuada. Todavía no sabemos los resultados. Ojalá que fuera, aunque sea para diciembre de este año. Miren, cuando haya un control, ojalá que fuese así, total, que permita escanear la carga, tengan la seguridad, disculpen la expresión para las damas, pero es la manera de expresarnos. Entonces, ese día los dueños de la cocaína se irán a joder a otro lado. A joder a otro lado. Busquen otro sitio para llevarse la droga. Si se les cae mucha droga, es demasiado dinero. Esas 200 toneladas valen más de 8.000 millones de dólares. Una fortuna. Quiere decir que hay demasiada droga. Pero hay demasiada violencia. ¿Por qué? Porque hay armas. Y miren, la cárcel es en el fondo un reflejo de la sociedad. Pero en la cárcel ecuatoriana, cuando a veces se está pensando en líneas de un proceso de descarcelación, de descarcelamiento, medidas alternativas, etcétera, generalmente la respuesta que ustedes leen, lo que ustedes escuchan en entrevistas, es que alguien dice, es que van a salir de la cárcel los asesinos y violadores. Eso es una equivocación, es una percepción equivocada, además injusta. Miren, con cifras del año 2021, del propio SNAI, en el tema carcelario, por delitos de drogas, está más o menos, se mantiene el estándar, 29% por drogas, de los cuales es que no caen los dueños de la droga, los dueños de la tonelada. Son las pequeñas mulas, los pequeños microtraficantes, donde hay un problema complejo. Y les voy a decir por qué. Porque ese joven encuentra una posibilidad de trabajo, entre comillas, que vender droga. Y generalmente ese joven es un drogadependiente. Claro, de acuerdo con la Constitución, el 364, ¿verdad? Un drogadependiente no debiera estar en la cárcel. Pero ahí tenemos un problema muy serio. Si es drogadependiente, ¿qué se hace? No puede estar en la cárcel. Pero el Estado tampoco. No hay existencialismo para llevarlo a ningún lado. Porque dos soluciones o respuestas habría. Primero, tendría que ser desintoxicado, de verdad. Porque en este tema, la dependencia a la droga, que a las drogas duras como esta, o la dependencia al alcohol, es que el consumidor, el adicto o el drogadependiente se puede rehabilitar, pero los entendidos saben que cuando se trata de una dependencia real, ahí no hay cura, se rehabilita. Y por esa razón, la asistencia y la terapia es importante, hasta la familiar. ¿Para qué? Para que lo ayude y trate de evitar una recaída. Eso pasa con los alcohólicos y pasa con los dependientes, por ejemplo, a drogas duras como la cocaína, heroína, etc. Entonces, por eso dice una persona que ha sido drogadicto o un alcohólico en rehabilitación, ¿cómo está? En rehabilitación, dice. O sea, como yo le digo, cuando voy a alguna charla, están haciendo la lucha y está bien. Porque a ese joven, de este 29%, el 40%
son jóvenes, que son microtraficantes, que son drogadependientes. A ver, exigimos que se los ponga libres porque el 364 de la Constitución, las normas y las normas, dice que no debía estar preso. Lo ponemos en la calle, ¿qué va a pasar? Va a seguir traficando, porque no sabe hacer otra cosa. Y lo otro, en la cárcel aprendió algo, que se puede ganar más dinero siendo sicario, porque en la cárcel se manejan 5, por lo menos, niveles de criminalidad organizada. Primero, tráfico de drogas, que si raya se organiza, tráfico de armas, sicariato, secuestro de vehículos, extorsión a personas. Ese es el trípode o en el que se mueve la delincuencia organizada dentro de la cárcel. Un ejemplo, cuando lo matan a Efraín Ruales, el presentador de Coavisa, se llegó a determinar que la estructura criminal se armó desde la cárcel. En la cárcel se buscó quien contrate sicarios jóvenes, como dirían los mexicanos, por pinche $20,000 lo mataron. Que sabe quiénes lo mataron. He conversado, omito el nombre del juez, que me manifestó que la intención no había sido asesinarlo, sino hacerlo asustar por un problema que tenía, Efraín Ruales. Por eso el disparo no es en las puertas, en la parte del vidrio de las puertas. El disparo va de atrás hacia adelante, es una puerta de atrás, es un carro, hacemos propaganda gratuita de la Ford, pero atravesó la bala, una bala de buena calidad, entre comillas, y le pegó en la espalda y lo mató. Me decía este juez que quien declaraba a uno de los presos decía que la idea fue hacerlo asustar, pero le pegaron el tiro en la puerta y el disparo lo terminó matando. Lo que yo le pregunté al juez es, hasta ahí llegamos, le dije, pero la investigación no llegó más allá. ¿Quién es el autor intelectual detrás del tema? ¿Y por qué razones? Hasta ahí llegó la investigación. Ya los han de condenar y terminó la historia de Efraín Ruales. El 26% de las personas que están, hablamos de 29% delitos de droga, 26% delitos contra la propiedad. Pero no están los asaltantes de banco. Puede ser lo de los celulares, lo de las computadoras, los que arranchan ahora, pues vemos que asaltan a cualquier hora. Por delitos sexuales o violencia sexual, el 15%. Por juicio de alimentos, el 13%. Por asesinatos, el 12%. Y por delincuencia organizada, el 5%. Esa es la realidad en los porcentajes para el año 2021. O sea, no mamen gallo creyendo que van a salir los violadores y asesinos. No es verdad. Pero que hay mucha violencia en la cárcel. Totalmente de acuerdo. Esa es otra historia. El que permite ser explicado desde la línea del hacinamiento carcelario. Las medias internacionales, porque hablemos de una cifra más o menos manejable, el 40%, a ver, en la cárcel ecuatoriana hay un promedio de 40,000 presos. A veces puede llegar a 41,000, a veces podría ser menor, a veces ha bajado a 38,000. Pero hay un tema aquí que merece también ser rescatado. Los centros, ¿qué capacidad tienen? Tienen capacidad para 25,000 presos y tienen 40,000. O sea, hay un hacinamiento carcelario cerca del 30%, está sobrepoblado, el 40% está más o menos sin condena. Estándares internacionales determinan que debe haber un guía por cada 10 presos, lo cual significaría que tienen que calcular que son 2 turnos. O sea, para 40,000 presos necesitarían 4,000 guías. Asuman ustedes que se concilia un turno con otro, más o menos deben ser 6,000 guías, no menos. ¿Ya? Ecuador tiene actualmente alrededor de 1,400 guías. Esa es la realidad. Entonces los guías sucumben y si no está la experiencia al que tenía que ver con el control o permiso de visita, lo asesinaron esta semana aquí en Guayaquil. La cárcel de Turi, en uno de los motines, el de febrero, casi un año, tenía 90 guías. La regional de Guayaquil tenía para aquel momento 40 guías para controlar 10,000 presos. Es que esa es la realidad.
cierta. Los guías no tienen arma de fuego, las puertas no se abren y se cierran automáticamente. En realidad, y por ahí ya el coronel Cobo no sé por dónde andará haciendo labor de inteligencia para él, no sé qué más hace, pero es que estaba pensando en crear nuevas cárceles. Nuevas cárceles puede ser más dinero para los que se encarguen de la construcción de nuevas cárceles, no sé. Pero el hecho cierto es que se produce lo que dice el profesor Zaffaroni, habla de la muerte por goteo en las cárceles enormes como esta. La cárcel ecuatoriana se convirtió penosamente en grandes campos de concentración y al mismo tiempo son campos de exterminio. También aquí hubo un error, es un error histórico haber pensado en crear megacárceles en el Ecuador. Yo he tratado de buscar explicaciones, conversaba con el profesor Ernesto Pazmiño, que sabe bastante de política criminal y política criminal penitenciaria. El Código Orgánico Integral Penal tiene una alta dosis de punitivismo, también es cierto. En la época que yo era estudiante, como algunos de ustedes, el máximo de la pena era 16 años. Hoy las penas acumuladas pueden llegar hasta 40 años. ¿Por qué se crearon megacárceles? Esto sí pasa durante la administración del presidente Correa. Porque la propaganda era que con megacárceles se iba a poner hasta un hospital dentro de la cárcel, colegio, centro de estudio, bibliotecas. Entonces, para el 2017 ya había, y miren, para el 2007, inicio de la administración del presidente Correa. Con esto no quiero decir que Rafael Correa sea responsable, es un problema estructural. Es un problema mal manejado porque no ha habido una política criminal adecuada y muchas veces pasa porque no se cuenta con los asesores que deben ser convocados para que den sus opiniones, su experiencia y su conocimiento. Para el 2007 había en las cárceles ecuatorianas 18.600 presos. 18.600 presos. Hace 15 años. En principio, como consecuencia de la constituyente Montecristi del año 2008, esta constitución que habla mucho del garantismo penal y del derecho penal mínimo, y a veces en esto líderes de izquierda y de derecha han dicho que el aumento de la criminalidad es una consecuencia del hipergarantismo. No es verdad. Eso es hablar sin conocimiento. Y a veces, pues, si no saben, escuchan mal a los malos asesores. ¿Qué pasa con este gobierno en los anteriores? ¿Qué hubo después de la constituyente Montecristi? Un proceso de desprisonización en Ecuador. Y la cárcel, hacia el año 2011, se redujo a 10.000 presos. Esa era la cifra. Pero se fue incrementando progresivamente. Y para el año 2017 ya había 30.000 presos. O sea, en 10 años, de 16.800 se llegó a 30.000 presos. Porque una cárcel regional, Guayaquil, Turi, La Tacunga, en Guayaquil se puede hablar de dos, un gigante. Ya no quieren decir ni cuántos presos en la cárcel de Guayaquil, pero son más de 15.000 presos en la cárcel de Guayaquil. Entonces, las megacárceles, las reglas de Mandela y las reglas de Naciones Unidas de tratamiento para personas privadas de la libertad determinan que el mejor manejo con cárceles pequeñas. Claro, también el nivel de criminalidad ha aumentado, eso es una verdad concursa que no admite discusión, porque en los estándares de Naciones Unidas siempre se está pensando en que las cárceles debieran ser 800 personas, 1.000 personas. Es físicamente muy complicado el tema. Pero lo que permitiría, mire, esto de los famosos REI que dice la Constitución y que dicen los libros de tema de penitenciario, la rehabilitación, resocialización, readaptación, como dice mi amigo el profesor Zaffaroni, los REI son una gran mentira. Si a mí me preguntan la cárcel qué es, ¿cómo justifica la pena? Yo en mi trabajo ya de más de 40 años publicando, la pena es un acto de retribución. Es un mal por un mal causado. Es que no hay otra explicación valedera.
La cárcel no rehabilita. ¿Por qué? Porque no hay recursos para hacerlo. Ni las cárceles del primer mundo. Ahora incluso el presidente Biden va en la línea de no más cárceles privadas. Ahí se habla porque se explotan los internos, se enriquecen más los que le sacan recursos. Pero, y luego, por el tiempo, iré planteando algunas ideas concretas que, como yo digo, son propuestas de política criminal penitenciaria concretas que al Estado no le cuestan nada, sino una adecuada organización. Pero, ¿qué ocurre en el año que pasó? Febrero, los primeros 79, a veces hizo 80 muertos. Y después hubo una serie de brotes de violencia hasta llegar al último levantamiento, ya en la administración del presidente Guillermo Lasso, en la cárcel de Guayaquil, alrededor de 200 presos. La cifra se la maquilla, se la maneja, se pone más, se pone menos, pero son las realidades. Pues bien, ¿cómo es que hay ese nivel de delincuencia organizada? Dentro de la cárcel hay una estructura de poder. ¿Están identificados los líderes? Claro que están identificados. Pues yo me decía un abogado joven que uno de los líderes en la organización, en la cárcel de Guayaquil, pues, anda custodiado por 3 o 4 presos con una metralla UCI cada preso, por si acaso al hombre le quieran dar de baja también, como en su momento le dieron al cubano, le dieron de baja también al capitán Telmo Castro, le dieron de baja a Rasquiña no lo mataron en la cárcel, lo mataron fuera de la cárcel. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque era el último gran jefe, gran cap del sistema carcelario. Y hoy hay algunos. Si ustedes me dicen qué hay que hacer, a ver, en la cárcel se maneja armas sin control, claro. Se hacen operativos. La policía encuentra 2 pistolas, 2 fusiles, de repente un arma de asalto y se las dan como premio consuelo a los presos. Ahí está el operativo policial. Pero ¿será esa la cantidad de armas? No, hay muchas. Pero para tener armas hay que tener dinero. La una explicación era que los carteles mexicanos, el de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, tendrían en disputa a las mafias carcelarias ecuatorianas por mantener el poder que de adentro se irradia hacia afuera en un negocio muy rentable como el relacionado con las drogas. Pero alguien ha dicho que no es verdad. Miren, y recuerdo una cifra. A ver, ¿cuánto genera? Porque ¿de dónde sale tanto dinero? Incluso para corromper. Si ustedes hacen un promedio en una cárcel de 40,000 personas, y esta idea que les voy a mencionar surge de una entrevista a una señora que se le hace en un medio de comunicación. ¿Qué hace usted? El marido lo mataron, ella descubre que el marido lo matan en la última masacre porque ve la cabeza en un balde. Y entonces la señora pregunta y le dicen, bueno, y él tenía un teléfono celular. Sí, ¿y cómo puede ingresar al celular? Hubo que pagar. Y luego, ¿cómo lo mantiene en la cárcel? Se paga $25 semanales para que no le incauten el teléfono. Al mes $100. Una persona pobre, ojo. Y luego, para la señal, para el router, $25 más. Son $100, $200 promedio. Una persona pobre. Si ustedes calculan 10,000 presos por $200, son $2 millones por mes. Al año son 24 millones en esta pequeña extorsión, nada más. Fernando Carrión, distinguido sociólogo, politólogo, investigador, él dice que la cárcel ecuatoriana en investigación de campo que tiene debe estar produciendo por estas prácticas extorsivas y abusivas alrededor de $120 millones por año. Por eso tienen tanto poder, por eso pueden corromper, por eso pueden ingresar armas. Entonces, ¿qué debieran hacer ahí? Primero, aislar a los líderes que los conocen bien. Ahí sí o sí. Pues que hay compromiso para no aislarlos, porque eso es parte del negocio. ¿En dónde? La Roca tiene capacidad para 200, ya está habilitada para 100. ¿Serán más de 100 líderes? No creo yo. En La Roca se los puede aislar, pero por supuesto que sí. Tendrán derecho a 1 hora al día para recibir la luz, etc. Eso es aislamiento total, por razones de seguridad, pero por supuesto. 1, 2. Tienen que sacarse las armas que están dentro de la cárcel.
Es que la policía ingresa, yo digo, la policía ingresó y debió quedarse en la cárcel y tiene que sacar las armas que están ahí, están hasta enterradas. O la policía no tiene capacidad, le tiene miedo, le tiemblan las enaguas a las mujeres y los pantalones, si los tienen a los varones. Pero algo pasa. No vamos a decir que ya no hay armas en la cárcel. Por ahora están en actividad pacífica, hasta que hay otro zafarrancho. Y tienen que quitarle el flujo económico, evitar la extorsión. De esa manera no van a tener el recurso que tienen ahora. ¿Cómo se baja el hacinamiento carcelario? Algunas ideas concretas. La cantidad de presos sin condena, el 40%, más o menos, que representa casi 16.000 presos de los 40.000. 15.800, 16.000 presos. Y ustedes dicen, ¿cómo se baja el hacinamiento carcelario? Primero, ya la Corte Constitucional, que es una corte, es un honor como ecuatoriano tener una corte como esa, ha dictado una serie de medidas muy importantes en el tema, no solo el tema carcelario, le ha dicho al país, el país es responsable por acción y por omisión. Yo le agrego, no impide un acontecimiento cuando se tiene la obligación jurídica de impedirlo, equivale a ocasionarlo. Más tarde que más temprano, el Estado ecuatoriano tendrá que responder por los más de 300 muertos en las cárceles ecuatorianas. Va a tener que responder. ¿Y cómo responde? Económicamente, sin duda. Pues bien, ¿qué ocurre ahí? De esa población carcelaria, si se revisa la prisión preventiva, y uno, ya la Corte Constitucional ha dicho también que el límite de hasta 5 años no responde a los estándares del sistema interamericano, no hay límite. Solo 2 razones para prisión preventiva: el peligro de fuga y el riesgo de obstaculizar la investigación procesal. No hay ningún otro. Yo en mi clase digo, hay que tomar en consideración sin duda la gravedad del delito, los antecedentes que a nadie le gusta, pero pueden ser variables que un juez tome en cuenta. Si se examina este tema de la prisión preventiva de alrededor de 16.000 presos, consideramos que deben salir no menos del 50% de esos 16.000 presos. Deben salir 8.000 presos. Solamente dándole sustitutivo a los de menor gravedad, etc. Los ciudadanos extranjeros son 3.000 que tienen sentencia en firme. De 3.000 colombianos me refiero. Y hay un convenio de repatriación. El presidente Lazo va y dice que el presidente colombiano Duque le dijo que los envíe, pero hasta ahora no los envía. Le voy a contar la experiencia de Chile. Chile le dijo a Bolivia, aquí tengo bolivianos que están condenados, se los voy a entregar. En la época de Evo Morales, Bolivia le dijo, no, nosotros no recibimos presos. Hay problemas ustedes. Yo a partir de tal fecha voy a enviar aviones chilenos cargados de presos bolivianos y se los pongo ahí en el aeropuerto, en el Alto de La Paz. Si ustedes los quieren, los cogen, y si no, vean lo que hacen con los presos. Bolivia por cientos llevó presos al Alto de La Paz. Y ahí estaba la policía boliviana esperando para llevar los presos. Pero Ecuador, ahí estamos, bonito y de lejos. Entonces no son ni 200 ni 300, cuando hay 3.000. Ustedes calculan 8.000 en prisión preventiva, más 3.000 son 11.000. ¿Saben cuántos presos hay por el tema de alimentos? Hay 3.000 presos porque no pueden pagar alimentos. Eso es como decía mi amigo Elías Carranza, director de la Nueva Naciones Unidas, es criminalizar la pobreza. Si es un delito, entre comillas, no poder pagar alimentos. Si hay padres miserables que no pagan los alimentos a tiempo, que todos los años pelean, se dan latigazos para que le bajen el monto de la pensión, pero antes que le sea efectiva la pensión, mandan al chofer a que deposite la migaja en el juzgado, ¿ya? Pero hay muchos padres que están presos porque no pueden pagar alimentos. 3.000 presos deberían ser puestos en libertad. ¿Sabe cuánto le cuesta un preso al Estado? Le cuesta $600 mensuales, más del salario mínimo mortal. O sea, si el Estado les diera un bono de $300, se ahorra $300 poniéndolo libre y buscándole la posibilidad de trabajo. Claro, o hay este síndrome del terror. Los presos, no, yo no quiero presos. Mire, ahí faltan estrategias. Si cualquiera de ustedes es ministro de Trabajo, ministro de la Producción, ofrézcale un incentivo a la empresa privada. Te voy a dar un incentivo en el ámbito donde les gusta el bolsillo, en el impuesto a la renta.
te voy a rebajar del impuesto a la renta por cada interno que sale en prelibertad, o estos padres que no pueden pagar alimentos para que le des trabajo, un trabajito, aunque sea de media mano. De esa manera se beneficia el empresario cuando rebaja el impuesto a la renta y se beneficia el sistema carcelario que tiene a dónde enviar a estas personas, porque es verdad, no hay opciones de trabajo en condiciones normales. El tema de las carpetas represadas. Hay alrededor de 5.000 carpetas, ahora ya no se quiere hablar más, de personas que tienen derecho a la prelibertad o esta fórmula anticipada de salida en libertad. Son 5.000 carpetas, por ahí creo que 200 o 300. Pero si ustedes analizan, alrededor de 8.000 por prisión preventiva, más 3.000 extranjeros, 11, más 3.000 por alimentos, son 14, más 5.000 carpetas que están represadas. Estamos llegando a la cifra de casi 20.000, casi la mitad de la población carcelaria. Y con Ernesto Pazmiño y otros académicos ecuatorianos hemos propuesto incluso una suerte de indulto humanitario, que el presidente en cuestión de media hora redacte un decreto diciendo que aquellas personas, si ustedes quieren, yo sugerí con penas de hasta 5 años, póngale 3 años, por primera ocasión que estén cumpliendo condena, denle un indulto humanitario, ofrécale la opción de pronto de trabajo con empresa privada y haga algo que sea de beneficio. Sin mayor esfuerzo, nosotros llegamos a ¿cuánto? A 20.000 personas menos en la cárcel, con lo cual la cárcel se vuelve más manejable. Y en el ámbito, para ir concluyendo por el tiempo, el SNAI no funciona. Si ustedes miran la estructura del SNAI, el maestro y amigo el doctor Zavala Vaquerizo decía que las instituciones no hacen al funcionario, el funcionario hace la institución. Por eso alguna vez la Fiscalía General del Estado estuvo honrada con un fiscal general como Edmundo Durán Díaz. Él era el fiscal general. Ejemplo de probidad y de una lucha sin cuartel. Pero no era un hombre de venganza, ni mucho menos, no era un gran académico. Grandes contralores ha tenido el Ecuador, Hugo Ordóñez Espinosa de Cuenca, Marcelo Merlo Jaramillo de Quito. O sea, sí ha habido gente que ha honrado la función pública. Ojo, no digo con esto que no. Y hay otros, por supuesto que debe haber muchos más. Entonces, el SNAI tiene como conformación delegados de los diferentes ministerios. Y ahí vamos en la línea final. A ver, Ministerio de Salud, ¿por qué? Si no sabe algo, ponga a alguien como asesor o delegado del ministro que sepa algo mínimo de derecho penal, de políticas criminales, sistema penitenciario, para que aporte de manera positiva. ¿De qué forma? A ver, el gran problema, recursos y falta de personal. Averigüen cuántos médicos psiquiatras hay en el sistema carcelario ecuatoriano, no sé si habrá 5, no sé si habrá 10. ¿Cuántos psicólogos? ¿Cuántos trabajadores sociales? Y el trabajador social es la primera herramienta, porque es la persona que entra en contacto con el interno. Es al que el interno le va a contar cómo está su familia, cuál es su problema. Es el trabajador social, tiene un rol importantísimo. ¿Qué es lo que sugiero? Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud tiene convenio con los médicos antes de ser habilitado para ejercer. Hay la medicatura rural, ¿verdad? Sí. Tiene que ampliarse la medicatura rural al sistema carcelario ecuatoriano. Y les va a pagar, les paga un básico. Va a haber suficiente personal dentro de las cárceles cumpliendo ese año que es obligatorio para quedar habilitado. Lo mismo con los psicólogos, lo mismo con los trabajadores sociales, lo mismo con los sociólogos. ¿Cuánto le cuesta al Estado? Nada. ¿Qué es eso? Organización. Entonces, al sociólogo, usted el año lo va a hacer yendo a la cárcel. Entonces, vamos a tener indicadores interesantes que responden a la realidad del sistema carcelario y después podemos pensar en los redes que ustedes quieran. Pero cuando se está hablando de un censo carcelario, tiene que ser manejado estos indicadores. Si no, ¿para qué sirve? Para decirnos cuántos son. Ahí están, pues. ¿Y cuántos están sin condena? Ya sabemos. ¿Y cuántos tienen derecho a la libertad? Ya sabemos. Ministerio de Educación. ¿Qué tendría que hacer? Brigadas para que vayan a enseñarles a leer y escribir. Hay muchos presos que no saben leer y escribir. Deben crearse escuelas a distancia, hoy con la tecnología del internet, y bueno, le hacemos propaganda gratuita, ojalá que no se caiga por ahora, ni más tarde tampoco. Pero tengo algo que revisar.
¿Se pueden hacer educación a distancia? Claro. La básica puede ser colegio. La Universidad Católica, mi universidad, tenía hasta un programa de educación a distancia. Con la universidad ya es otra cifra. En Argentina lo hacían bastante bien. Pero estoy hablando de una cuestión básica. Lo otro, dentro de la cárcel, pequeños talleres artesanales. ¿Para qué? Para confeccionar pupitres, lápices, cuadernos. ¿O es que el gran negocio, entre comillas, es que el lápiz, el cuaderno y pupitre los haga el vecino, el compadre de la esquina, a ver si se reparten el billete? No sé. Pero se lo puede hacer con el sistema carcelario organizadamente. Sí. Ministerio de Defensa y de Gobierno. Un tema importante. No hablo ni de balas ni de pistola. No. Botas, vituallas, gorras, todo lo que necesitan, camisas, camisetas, el ejército y la policía. ¿Se pueden o no hacer talleres dentro de la cárcel? Pero por supuesto que sí. Y darles trabajo. A la industria metal mecánica, que alguna vez la había, incluso en Guayaquil, uno entraba y estaban soldando las puertas allí. Ahora no sé si estarán, hace tiempo que no voy a la cárcel por el tema del COVID. Yo, gracias a Dios, soy sobreviviente de 2 rounds ya del COVID, ojalá que no haya un tercero. Si viene el tercero, espero salir todavía indemne de ahí, sea un caos final del COVID para que no moleste más la vida. Pero miren ustedes, la industria metal mecánica podría invertir, claro, para ir a talleres de soldadura, etc. Ministerio de Agricultura. La cárcel de Guayaquil tiene como 100 hectáreas botadas, donde pueden hacerse pequeños emprendimientos. Sé que en la Tacunga, en Ambato, se estaba haciendo emprendimientos de pequeños huertos, donde piensen ustedes en una granja avícola que le podría permitir a los internos producir una buena cantidad de pollo, de huevos para su propia alimentación y para poder vender, que cuesta tanto. Usted, alguna vez la cárcel de Guayaquil tuvo talleres donde se hacían muebles, se hacían baldosas y se hacía alguna otra actividad de cerrajería. Estoy hablando de hace más de 30 años, 40 años. Yo estaba grabado joven. ¿Por qué se fueron esos talleres de la cárcel de Guayaquil? Era la empresa privada. Algún día un director de la cárcel le dijo a algún amigo, un director de esos que va con la novelería a hacer las cosas bien, ¿por qué no me ayuda? Y empresarios fueron a la cárcel y montaron talleres. Trabajaron como unos 5, 8 años. ¿Qué pasó? ¿Por qué se fueron los talleres de la cárcel de Guayaquil? Porque llegaron directores de la cárcel, delincuentes y ladrones, que comenzaron a extorsionar a los dueños de los talleres. Ah, no, usted gana mucho, vamos al 50-50, al reparto. ¿Qué hicieron los empresarios? A mí no me joda. Usted a mí no me extorsiona. Ah, entonces no trabajo, pues me llevo. Ahí están los galpones, vean en la cárcel de Guayaquil, gigante, de hormigón. Han pasado 30 años y no se caen. Son moles de hormigón que están botadas. ¿Ah? ¿Por qué? Por falta de honestidad de los directores de los centros carcelarios. Más allá de que había un montón de presos y muertos también. Entonces, ¿se puede estructurar todas estas ideas? Claro que se pueden hacer. ¿Qué se necesita? Diseñar un plan de política criminal penitenciaria que devenga del Estado. Y en el tema de la policía, yo no sé si estoy diciéndolo en serio. ¿A alguien le preocupa que la Embajada de Estados Unidos le retire la visa? Ellos son libres y soberanos, le dan la visa que le da la gana y al que no también. Y un día le llega a la casa una carta y dicen, usted ya no es elegible, chao, revocada la visa. ¿A quién le voy a reclamar? A nadie. Pues. Entonces, pero hicieron una afirmación de algo sumamente delicado, vincular a generales de la policía con temas de narcotráfico. Bueno, hay que investigar los activos que tienen, porque hoy día veía que un general que él mismo pide voluntariamente la baja, tiene activos de alrededor de 4 millones de dólares. Yo no sé, pues se sacó la lotería, la abuelita se encontró, el tesoro perdió a Atahualpa, no sé, algo debe pasar. Hay que investigar, hay que investigar. Miren, Nueva York, en la década de los años 70, 80, tenía una de las policías más corruptas en el mundo. Rudy Giuliani, que ahora de viejo se volvió medio chocho, uno de los asesores del presidente Trump, fue un gran fiscal en Nueva York. Y es el fiscal que investiga el tema de las 5 familias, los Gambinos, los Lucheses, los 5 familias. Y utilizan la ley Rico en 1972. Para los años 1980
se decide investigar a 5 familias, utilizan la ley RICO y desmantelan. No digo con esto que desapareció la delincuencia organizada, pero sabía por la investigación que ha visto Rudolph Giuliani el nivel de corrupción dentro de la policía. Porque la policía se convirtió también en gatillo fácil. La policía decía, porque ahí están las grabaciones, por la ley RICO, oiga, pero denme un chance, por un contrato. Y la policía con esos carros antiguos le prendía la sirena, la gente se para, y venía el policía, sacaba la pistola, pum, pum, trabajito, deme trabajo, jefe. Entonces, ¿qué hace Rudolph Giuliani? Llega a ser alcalde de Nueva York, 2 periodos. Y él va en una purga total. Todos esos capitanes mayores le dice, a ver, señores, tiempo cumplido, no, tiempo cumplido, coja su relojito que era famoso, pues, no era Rolex ni Cartier, su reloj Mega de oro, tome su reloj Mega con su nombre, ahí está, tome su pensión de retiro, chao. Depuró la policía de Nueva York. Y después de eso, la escogencia de policía de altísima preparación y una policía que es la policía más corrupta en el mundo, llegó a convertirse en una de las policías más operativas y de menor corrupción en el mundo. Ese reconocimiento llegó a tener la policía en Nueva York. Y esto lo digo para concluir. Si la policía es ineficiente, porque, claro, nos pueden mostrar las 200 toneladas de cocaína, pero tengan cuidado con las cifras, ¿no? El nivel de violencia, no hay control de armas, no puede realmente someter al sistema carcelario. ¿Habrá llegado el momento de que deba hacerse una purga en la policía? Puede ser, puede ser. Siempre habrá otros mandos que pueden trabajar de mejor manera. Pero alguna respuesta hay que darle al nivel de violencia estructural que está viviendo el Ecuador. El brazo armado para combatir la violencia es la policía. Y si la policía es ineficiente, hay que cambiar la policía. Es que no queda otra vía. No queda, si no seguiremos dándonos latigazos y ojalá que no le toque a un vecino, un compadre, un amigo, un hijo, un nieto, etcétera, sucumbir bajo lo que significa la delincuencia organizada. Y les doy una idea. Se necesitan suficientes guías penitenciarios para que puedan retomar el control de las cárceles. Claro. Y ustedes van a preguntarse, ¿de dónde sacamos los guías? Hay 2 fuentes por lo menos. La primera, los guías que aprobaron el curso y luego los dejaron en el aire, que ya tenían un nivel de capacitación mínimo básico en derechos humanos, en seguridad, etcétera. Y recordemos que el ejército ecuatoriano licencia año a año cientos de conscriptos, jóvenes con buena formación militar que saben disparar. Ese es el ejército de reserva, donde podrían ser reclutados los nuevos servidores penitenciarios. Si hay cómo, hay que rediseñar la estructura penitenciaria. Creo que debiera ir en la línea, las cárceles debieran permitir abrir y cerrarse de manera automática. Eso es menos riesgo para los guías. Les comento, Neil Christie es un trabajo de investigación que se llama, Neil Christie, criminólogo danés, trabajó, hay 2 libros clásicos de Neil Christie. Uno se llama Los límites del dolor, que es el límite de la pena, y el otro se llama La industria del control del delito. Publicó más Christie, pero se han traducido al español. En este último, hace un trabajo de investigación de casi 2 décadas para Naciones Unidas. Y él trabaja con las cárceles norteamericanas. Y dice que las cárceles más modernas en Estados Unidos tienen este cierre y puerta automático. Entonces ya no hay enfrentamiento, no hay riesgo para los guías. ¿Y qué pasa? Recuerden ustedes, en la confrontación interna se quemaban colchones, etc. Entonces se diseñaron las cárceles modernas con extinguidores contra incendios, como los hoteles de buena calidad. Se prenden los extinguidores. Pero ¿qué pasa si son prevenidos y los internos no quieren regresar a sus cubículos? Tienen instaladas las cárceles norteamericanas más modernas dispensadores de gas. Decía Christie, casi modernos campos de concentración. Gas vomitivo y diarreico. Fin de la revuelta. Prende gas vomitivo y diarreico, se terminó el enfrentamiento. No se arriesgan los guías, están debidamente resguardados los internos, tienen seguridad las cárceles. Son simplemente ideas. Le quedo muy reconocido a Carolina, ha sido maratónica, pero entiendo que se puede aprovechar casi la hora abordando todos estos aspectos
son ideas, respuestas o reflexiones que surgen de mi vida, que está dedicada al estudio, sigo haciéndolo, son 55 libros y otros más que vendrán, publicados en Argentina, Chile, Colombia, Perú y Ecuador, se están publicando en México también. Me he dedicado a la docencia toda la vida, soy un litigante a tiempo completo, todavía sigo litigando, solamente en defensas penales. Y la otra gran componente de mi vida académica es esto, la academia. Entonces a mí me gusta compartir experiencias y yo sigo aprendiendo, como yo digo, todos los días. Todos los días hay que seguir leyendo, todos los días hay que estudiar y cada día se aprende algo importante. Ojalá que este 2022 sea un año muy fructífero para todos ustedes, entre los que yo me incluyo, para todos nosotros. Esperemos un gran 2022. Ojalá que el Ecuador encuentre un mejor derrotero en este gran sueño, que es tener mejores herramientas para enfrentar ese gran, cíclope terrible, ¿verdad? Como la medusa, que es la criminalidad. ¿Qué hacemos? Hay que pensar. Y si los que están encargados del control no funcionan, hay que cambiar. A todos ustedes, muchísimas gracias. Si hay alguna inquietud, como siempre, a la orden. Y muy buenas noches. Muchas gracias, doctor. Como organizadora de este evento, le quedo eternamente agradecida. Aquí también los asistentes están dando las felicitaciones. Estamos aquí en este ciclo internacional gratuito de conferencias en Derecho. Aquí todavía nos acompaña uno de nuestros ponentes anteriores, el doctor Sandro Laza Payero, también de Argentina, quien le envía saludos fraternos también a usted, doctor, quien ha estado aquí presente en su ponencia. Sí, quería retribuirle saludos al profesor Sandro y decirle que yo guardo muchísimo cariño, en general para Argentina, ¿no? En particular para Buenos Aires. Tengo amigos formidables, gigantes por estatura y conocimientos como Raúl Zaffaroni, querido amigo de más de 30 años. Yo lo quería muchísimo, Julio Mayer. Por la aventura yo soy un hombre que cree en Dios, soy sobreviviente de cáncer, y si no creía en Dios no creía en nada, además del COVID. Y yo tuve una gran amistad con Julio Mayer, porque en mi vida he hecho penal, procesal penal, criminología, política criminal, y tengo estudios de posgrado en Derecho Constitucional, porque en realidad las garantías constitucionales son transversales a todo el sistema de justicia. Ahora tengo una amistad reciente con un magistrado formidable, el profesor Ricardo Basílico, que me ha invitado, yo soy profesor invitado en alguna diplomatura y maestría en la Universidad Nacional de Loma de Zamora. Entonces, tengo queridísimos amigos argentinos, el profesor Jorge Bon Padre, también soy profesor invitado en la Universidad del Noreste. Y querido profesor Sandro, muchísimas gracias por la bondad de habernos soportado hasta esta hora. Fuerte abrazo. No, doctor, es un gusto escucharlo y haber aprendido de la situación, ¿no? Bueno, ya que usted habló del doctor Zaffaroni, yo no lo conozco personalmente, pero estudié con el manual de él, siendo estudiante de Derecho. Y lo que usted dice, bueno, lo menciona mucho Zaffaroni y otros juristas, ¿no? Por ejemplo, yo les estaba diciendo a ellos, ¿no? Del doctor Carlos Tejedor, que fue el más grande penalista, ¿no? Del siglo XIX, el que hizo el primer código penal argentino. Y Tejedor criticaba la prisión anticipada, ¿no? Porque usted está diciendo que las prisiones están llenas. Acá en nuestro país todavía no van a la cárcel los deudores, los padres deudores de alimentos, ¿no? Pero hay algunos que lo quieren hacer. Me asombró lo que usted dijo, doctor. Entonces, bueno, las cárceles se están llenando de gente que no tendría que ir, ¿no es cierto? Eso es lo que me parece muy rescatable y muy atendible, ¿no? Lo que usted dice. Y esto lo decía Tejedor. Hay un uso y un abuso de la prisión anticipada, ¿no? Lo que llamamos ahora prisión preventiva. ¿No? Lo decía Francisco Carrara también en el siglo XIX. Quiero aclarar, doctor, que yo no soy penalista, yo soy doctor en Historia del Derecho, ¿no? Y me gusta mucho la historia del derecho penal. Pero me gustó mucho, digamos, su ponencia, muy valiosa, y aprendí muchísimo. Aprendí muchísimo y lo felicito, doctor. Muchísimas gracias. Y mi saludo desde Buenos Aires. Bueno, doctor, un abrazo a usted también. Doctor, por aquí hay unos saludos también que le dejan. Ubaldina Campoverde, gracias doctor, una eminencia del derecho, un honor escuchar. También tenemos a José Rodrigo Calva, excelente ponencia, doctor, felicidades, gracias. También está José Orrala Carvajal, doctor Zambrano, felicitaciones, muy gracias. Cristina Cuenca, excelente ponencia, doctor, felicitaciones. María Zambrano, gracias por impartirlos. José Barrio, muy interesante desde el punto de vista de las innumerables razones que existen para dar en algo soluciones del problema carcelario. También licenciado Luis Sánchez Brito, excelente ponencia, doctor Zambrano, mil gracias por compartir sus conocimientos
desde Guatemala. Gloria también hace un comentario ahí, me parece que ella es de Argentina. Y también hay por acá otros saludos en el grupo de WhatsApp del evento, donde dice: saludos, doctor, felicitaciones, saludos desde Cuba. Una pregunta ahí aquí de Inés. Buenas noches, excelente ponencia realizada por todos, especialmente por el doctor Alfonso. Me gustaría saber si considera como una opción viable de que bloquee la señal de estos dispositivos electrónicos dentro de las cárceles para evitar la comunicación de los privados de la libertad con el exterior, con otras cárceles para... A ver, se cortó un poco la comunicación. Entiendo que la pregunta era si estaba de acuerdo con que se neutralizara la señal dentro de las cárceles. Yo recuerdo incluso, hay alguna vez corto, incluso interesante en Argentina, por el derecho de los presos a la comunicación, donde le dan la razón el derecho del preso a comunicarse. Pero hay realidades y hay realidades. El manejo de la delincuencia organizada dentro de la cárcel ecuatoriana probablemente es diferente a lo que pueda pasar en otras latitudes. Puede parecerse con algunos, pero no con todos. Entonces, yo creo en el derecho a la comunicación. Pero fíjense, en el caso incluso de España, de España, el sistema carcelario debió endurecerse mucho por el tema del terrorismo vasco. Y hasta llegó un momento dado que se cortó la comunicación con los abogados defensores. Pero voy a decir por qué. Porque yo en principio también tengo excelentes amigos españoles, como el amigo Paco Muñoz Conde, que también es un gigante, y muchos amigos más. Pero la razón es que los abogados que estaban patrocinando a sectores del terrorismo vasco, con el tiempo los abogados también fueron identificados con actos de terrorismo. Y los propios abogados llevaban, porque era fácil, ojo, en España, con la tecnología que ya tenían, poder volar activando con un teléfono celular a distancia una bomba. Entonces, dijeron, no, ustedes allá están cuestionándolo, pero nuestra realidad es otra. Hemos podido comprobar que dentro de la cárcel se activó a control remoto una bomba. Y hemos podido comprobar que los propios abogados que supuestamente defienden a los terroristas vascos también son terroristas. Entonces llegó un momento dado que no, los va a defender la defensa pública, no abogados. Y cortaron la comunicación. En otros momentos, claro, ahí se discutió el tema de la constitucionalidad de interceptar las llamadas, pero hubieron jueces que lo hicieron por razones de seguridad y dijeron, sí, le autorizo que se haga la llamada o el registro de llamada a ver qué encontramos. Ahora, en el tema de la cárcel ecuatoriana, pues la pregunta tiene que ver con los inhibidores, son una necesidad, pero yo reconozco el derecho de los internos a comunicarse con la familia. Para eso, y es hasta más barato, para eso debiera haber suficiente y de buena calidad teléfonos monederos, pues las cárceles norteamericanas siguen teniendo teléfonos monederos. Pues. Usted llega y pide la señal y usted le dan chance para que hable tantos minutos y habla con la familia. O la familia lo visita con algún nivel de seguridad. La preocupación es que si no hay control sobre esa señal, se sigue alimentando la delincuencia organizada dentro de la cárcel por la facilidad de la comunicación. Miren, la tecnología hace, piensen ustedes, drones volando la cárcel de Guayaquil, sobrevolándola, en los que se puede llevar drones de buena calidad, se puede llevar drogas, se puede llevar armas, teléfonos celulares. Entonces, esos drones hacen ese trabajo de correo aéreo, llevando armas, drogas y celulares. Entonces, es importante cortar esa comunicación. Yo personalmente pienso que sí. El Ecuador, aunque ya desaparezca temporalmente el estado de excepción, sigue viviendo un estado de emergencia frente al tema carcelario y hay que tomar la mayor cantidad de medidas de seguridad sin desconocer el derecho de los internos a comunicarse con sus parientes. Y para esto servirían los teléfonos monederos. Para cualquier compañía telefónica es negocio instalar monederos dentro de la cárcel. ¿Por qué? Por la cantidad de verdad de personas que van a llamar, de manera que ese es un negocio para una empresa que quiera hacerlo. Pero este tema de los teléfonos celulares tiene esa situación negativa
que es una herramienta en el tema del manejo de la delincuencia organizada. Muchas gracias, doctor, por su respuesta. Recordando que hemos estado transmitiendo desde Facebook, página abogada, más de 4 horas ininterrumpidas. Estamos aquí también todavía con el anterior ponente, Sandro Laza Payero, que allá en Argentina ya son en Ecuador. Agradecemos su presencia, doctor. Y también aquí hay unos saludos desde el chat que dice doctor Darwin Ortiz, una hermosa ponencia, doctor Alfonso Zambrano Pasquel. También la saluda Stephanie Pérez desde Brasil. Tenemos algunos países aquí invitados. Y doctor, una pregunta. ¿Qué opinión tiene usted acerca de la tabla de porte de droga? Interesante. Ahí hay que tener dos lecturas. Una es la cantidad de droga que puede permitir las escalas para la penalización. Que yo estoy de acuerdo con las escalas para penalizar, porque no es lo mismo transportar 2 kilos de cocaína que una tonelada. Una tonelada. Pasaba antes que el chofer que ganaba por el viaje, de pronto ni sabía que era droga, o si sabía le pagaban algo más. Yo recuerdo condenas de hasta 25 años de cárcel para el chofer que no es dueño de la droga. Y el dueño de la droga difícilmente, porque ahí, ya que el profesor Santos me recordaba a Raúl dice, la cárcel es para los delincuentes tontos, dice. Bueno, converso con Raúl coloquialmente, yo lo quiero como hermano mayor, como le digo, y él se sonríe, es un poquito mayor que yo. Raúl dice también, coloquialmente dice para los pendejos, ¿no? Para los delincuentes fracasados. Para eso es la cárcel. Porque el tema de droga, generalmente el dueño de la droga se no cae preso, y cuando cae preso se va a fugar, casi por seguro. No hay grandes capos cumpliendo condenas en ninguna parte, salvo en Estados Unidos por el Chapo Guzmán, pero por acá no. Entonces, es interesante, revisen el sistema norteamericano, cómo después de 10 o 15 años comienzan a negociar las condenas a cambio de información, y he visto que cadena perpetua, después de 15 años le bajan la pena a 20 años y $200 millones de multa, 300 millones. Porque el sistema tiene que mantenerlo, ya está medio viejo, mejor mantémoslo, ¿verdad? Le bajamos la condena y le sacamos 300 millones de dólares. Eso tampoco se quedan de por vida en el sistema norteamericano. Pero en el tema de la tabla para cuantificar la pena, estoy de acuerdo. A mayor cantidad de drogas, la pena debe tener ese reflejo del monto de la pena. Lo que nunca estuve de acuerdo es en una tabla referida al consumidor, como para decir, a ver, hasta 0, me invento un valor, porque después el valor se volvió tan irrisorio. Al principio ya era como para poner una tienda, 5 o 6 gramos de marihuana, era una funda, 2 gramos de cocaína, ni 1, ni 2, ni 5. El consumidor es un droga dependiente, es un adicto, es un enfermo y es inimputable. ¿Qué diferencia hay entre el consumidor que tiene recursos y el que no lo tiene? El que tiene recursos se va a consumir el dinero de la familia, del padre. Si tiene recursos propios, se va consumiendo la tienda, el micromercado, etc. Cuando ya no tiene, pues le queda la vía de ir a microtraficar o a traficar. El delincuente pobre, por eso hay una diferencia en el tema de las drogas, el rico y el pobre. El pobre tiene ese problema, tiene ese estima real, no tiene recursos propios. Incluso ahí sí se lo induce incluso a que consuma, para que después se convierta en un microtraficante que va a consumirse parte, como yo digo, de la ganancia. Es un infierno, en realidad. Pero allí no debe existir tablas, porque las tablas se convierten, como yo digo, es una expresión gráfica, está en mi libro, está saliendo estos días. Las tablas se convierten en caballo de Troya. Porque entonces, ¿qué va a decirle el drogadependiente? No me dé la yapa porque después la policía me coge, me pesa y me lleva preso. El drogadependiente es drogadependiente. Si hay la posibilidad de comprar a menor precio, va a adquirir droga a menor precio. El problema está en que el drogadependiente que no tiene recursos es penosamente un microtraficante. Entonces, ahí no debe haber tabla, es caso a caso. Porque si tiene recursos, puede comprar más droga.
porque va a consumir, depende el nivel de consumo que tenga. O sea, por eso dije caso a caso. Entonces, no debe haber tablas para determinar niveles de consumo. Tablas sí para cuantificar monto de pena. Eso es, Carolina. Gracias, doctor. Otra pregunta. ¿Considera que la ley que obliga a los hijos a pasar pensiones a los adultos mayores vulnerables incrementará el hacinamiento en las cárceles al negarse a los hijos a cumplir con dicha obligación, tal como ocurre con los padres a los hijos? Mire, hasta donde yo conozco y sé, la idea es que el hijo que tiene recursos, que pudo educarse, que debía tener por lo menos gratitud con sus padres y que no los atiende, él debe cumplir con la obligación de prestarle asistencia al padre o a la madre. Pero, ¿qué pasa con un hijo que es pobre? No tiene otros recursos. No debieran obligarlo a que tenga que mantener también al padre o a la madre. Además, mire, esto hace pensar en una visión mucho más amplia, la importancia que resulta para las personas que hoy están todavía en edad intermedia. Lo importante es que tener la posibilidad de vincularse incluso al seguro social voluntario, porque de esa manera, al llegar a determinada edad, tienen derecho a una pensión que les debe proporcionar el seguro social. Es interesante, porque muchas personas no les interesa el seguro social, dicen, no, el seguro social a mí no me da ningún beneficio. Pero el seguro social, y ustedes no habrán escuchado decir nada en contra del seguro social, no será mucho, pero yo tengo una doble pensión como profesor de universidad por mi año de servicio y por mis aportaciones al seguro social. Yo soy una persona que dice gracias al seguro social, porque recibo una ayuda mes a mes. ¿Eso por qué? Porque una contribución. Este es un mensaje para esas personas que dicen no al seguro, afíliese y aporte, porque usted tendría chance después de tener una pensión que le ha de servir para algo, sin duda. Doctor, muchas gracias por haber aceptado mi invitación en honor al tiempo para que descansen tanto como usted, doctor Alfonso, y también los asistentes que han estado por más de 4 días, de lunes, martes, miércoles y hoy jueves, que hemos clausurado esta noche de oro. Quedamos eternamente agradecidos por todos los conocimientos que nos han brindado hoy. Hoy hemos tenido 3 ponentes y recordándoles que el certificado es totalmente gratuito y tendremos un evento por mes. Entonces no se salgan del grupo de WhatsApp y compartan el video en vivo. Muchísimas gracias a los 2 ponentes que han quedado aquí todavía. Las felicitaciones, tal como están en el video en vivo en Facebook, en el grupo de WhatsApp y también aquí en el chat de Zoom, son evidentes y los invitamos para una próxima ponencia, doctor, de una vez. No, muchísimas gracias nuevamente, un abrazo a la distancia virtual a todos ustedes. Gracias por su tiempo. Pido permiso para poder salir de la reunión. Muchísimas gracias nuevamente. Gracias, doctor. Hasta una próxima oportunidad. Chao. Chao, chao. Muchas gracias. Hemos clausurado el evento. Doctor Sandro, muchas gracias también a usted. Lo vamos a dejar dormir. Ya es muy entrada la noche. Muchísimas gracias, doctor. Un saludo acá desde la capital bananera del mundo, acá en la provincia del Oro, acá en Ecuador, hasta todos los países hermanos de Latinoamérica. Muchísimas gracias, Carolina. Muchísimas gracias a todos los queridos amigos. Y bueno, nos encontraremos en otro de estos eventos prestigiosos. Muchísimas gracias. En febrero, doctor, ya lo estamos molestando. Muchísimas gracias, querida Carolina. Ya, muchas gracias a todos los que permanecieron con su cámara encendida y a todos los que todavía no se inscriben, por favor, escribir un mensaje por interno. Hasta luego. Chao, hasta pronto.